bienvenidos a un nuevo capítulo de Celestialmente Francos. Quisiera empezar haciendo algo que ya hace rato no hacíamos. De pronto cuando empezamos, sí lo hacíamos bastante, pero a veces a uno se le queda en el tintero darles gracias por el tema de estarnos acompañando, de estar escuchando los episodios, de haber visto esa lista de reproducción de el blog que hicimos del viaje a Orlando. De verdad es para nosotros súper chévere ver sus comentarios, sus ideas, sus likes o aquellas cosas que ustedes consideran que podríamos hablar. Cada uno de esos temas son súper chéveres para nosotros y nos motiva. Nosotros lo hemos dicho desde un principio. Celestialmente Francos no nació con una idea de hacernos más famosos a nosotros, sino llevar lo que nosotros creemos, el Jesús que nosotros creemos, que es la columna de nuestro hogar, a todos, a las personas que sean creyentes o a las personas que no lo sean, a las personas que tengan dudas o a las personas que estén súper firmes, a las personas que tengan todo claro o a aquellos que tengan dudas. Para eso realmente nació Celestialmente Francos y es lo que hemos intentado hacer desde el episodio uno y ya llevamos pues 5 temporadas dando, yo al menos dando lora aquí en estos episodios. Entonces es muy chévere que estén con nosotros. Hoy es un episodio ladrilludo. Hoy es un episodio donde vamos a hablar de algo que no es fácil hablarlo, pero que a veces inclusive tratamos de meterlo debajo del tapete. Hoy quiero que hablemos del destructor. Hoy quiero que hablemos de al que nosotros de pronto en el argot cristiano llamamos el enemigo. Y vamos a utilizarlo como base esta película que tú me dijiste que de niña te dejó traumatizada, y que ya pudiste superar después de ver Fantasmic en Hollywood Studios, y es Fantasía 2000, creo que se llama la película. Sí. En Fantasía 2000 realmente el enemigo se levanta contra Mickey y contra los personajes para causar oscuridad y daño a través de el rol que en ese momento él tenía como ayudante de Merlín. Si no estoy mal, es más o menos como la historia que se maneja. Esa película la hicieron con una sinfónica y más o menos era como con mucha música, estilo música clásica. Su banda sonora es una banda muy impresionante, pero que quiero que empecemos por ahí. Creo que no era una película para que vieran los niños, creo que era una película más para adultos. Sí, es una película extraña, es como que tiene los tintes de música, pero ese tipo de música que le meten de suspenso. Ajá. Entonces son esas bandas sonoras de sonidos bruscos, donde están de una u otra forma a través de esa música te están llevando a la tensión, al temor, a la expectativa de lo que puede estar viviendo Mickey en su sueño. Bueno, es como más o menos eso. Sí, es una película que realmente no considero que sea así como para niños, porque tiende a ser bastante extraña y no es fácil de digerir, porque a mí me pasó. Entonces, no, pero me pasa algo chistoso, es que amo Fantasmic, pero sí, esa no. No, sí, pero es que Fantasmic, No. digamos, yo creo que Fantasmic es como show, es la corrección de lo que debieron haber hecho con Fantasía. O sea, Fantasmic, digamos que ajusta los elementos para dar a entender lo que la película debió haber dado a entender. En el show de Fantasmic que ustedes encuentran en el parque de Hollywood Studios, como el cierre de Hollywood Studios, allí ustedes van a encontrar a un Mickey que en sus sueños es atacado por los villanos de Disney. Ahí encontramos a todos, a Úrsula, a Hades, encontramos a Maléfica, bueno, encontramos a todos tratando de unirse en combo para acabar con Mickey y los héroes de Disney tratando de ayudarle y darle el soporte por el otro lado. Entonces es muy chévere. Fantasmic es un show muy bonito y creo que lo que les digo es la corrección de lo que era Fantasía 2000, pero la vamos a utilizar como base, pero digamos, hoy quiero que nos centremos en lo que casi no hablamos. Quiero que nos concentremos en el destructor. Empecemos hablando sobre el tema de por qué crees que es para las personas tan fácil
tratar de determinar que no existe el enemigo, que realmente Satanás es una idea cuadriculada del mundo que se quedó retrógrado y simplemente es una idea del mal y les es más fácil decir que simplemente no existe. Bueno, pues hay personas que dicen que simplemente el mal no existe, o bueno, como la figura representativa, pero también es porque no tienen la visión de lo bueno, es decir, de Dios. Entonces, finalmente, Súper, qué chévere. para ellos, pues, no está habilitado en un campo, pues, lo malo o lo satánico, ni lo bueno, porque finalmente si yo no creo en Dios, pues no voy a creer en lo otro tampoco. Eso pasa. Eso también me gusta, ok. Eso también pasa, pero también por otro lado es porque hay mucha armonía tal vez también en cuanto a lo malo en el ámbito diabólico. Entonces ya se vuelve una normalidad ciertas cosas. Por experiencia digo que eso puede llegar a suceder. Entonces ya para uno es normal la convivencia o el tener ciertas cosas o ciertos comportamientos, ver, hacer y un montón de cosas. Entonces yo pienso que va por ese lado, pero por el otro lado yo siento que de una u otra forma, o de pronto en nuestra sociedad todavía, o en el país que estamos, todavía se marca mucho lo bueno y lo malo. Es decir, está muy marcado todavía la creencia de que hay un Dios, pero de que también está el diablo. Entonces, digamos que acá sí, acá este país tiende a ser un poco religioso, o sea, religioso digo católico, acá hay mucho catolicismo, Sí, sí. cristianismo y demás. Entonces eso está, dentro de esto está figurado el tema de que pues existe el mal y el bien, y quién es el dueño del bien y quién es el dueño del mal. Me gusta, o sea, me gustaron varias cosas de lo que dijiste. Me parece chévere, digamos, que usted recuerde, si está llegando nuevo al podcast, lo sepa, pero si nos viene escuchando de tiempo atrás, lo recuerde. Nosotros hicimos un episodio que se llamaba Ocultando mi ocultismo, más o menos creo que así era que lo determinábamos. Entonces, si usted no lo ha escuchado, puede ir a escucharlo en la biblioteca, bien sea acá en YouTube, bien sea acá en Spotify, bien sea acá en Deezer. Usted puede buscarlo. Hablamos un poco sobre el tema del ocultismo y me gustó esa parte que tuviste del tema de la familiaridad. A veces estamos tan familiarizados con lo que es y representa que ni siquiera tenemos la necesidad de ver su existencia, porque ya lo tomamos como algo parte de nuestra vida. Sí. Y quiero llevar el ejemplo como a respirar. Si nosotros lo pensamos, es una función básica que hacemos ya como costumbre. Por eso para las personas es tan extraño que a alguien le falte el aire, que se toma como base. ¿Cómo así que un niño bronco aspiró y se murió? Pero si es que es algo normal, respirar es algo básico que cualquier persona haría. Entonces, pues digamos, yo creo que sí, la familiaridad puede llevar también a la negación de la existencia de una figura, porque vivo en tan constante compañía que ya lo creo inclusive parte de mí. Ujú. Pero por el otro lado me gustó mucho ese comentario que hiciste sobre el tema de desconocer a Dios. Porque si desconozco un lado, desconozco el otro. Eso me pareció muy chévere porque tienes toda la razón. A veces está tan desdibujada la figura de Dios que no tienes necesidad de pensar en la contra, en la contra, porque pues si no crees en Dios, si no crees en sus principios y en su palabra, pues ¿cuál es el problema de la consecuencia? Da igual, si no creo en un lado, la eternidad con él, tampoco voy a querer pensar en la eternidad con el enemigo. Pero, ¿cuál es entonces la importancia de tener clara su existencia? Porque la gente dirá, no, pues yo la verdad no pienso en que el diablo no existe y él no se mete conmigo. Si yo no me meto con él, él no se mete conmigo. ¿Será que realmente es así? ¿Será que si yo lo meto debajo del tapete, él realmente no va a meterse conmigo? ¿O más bien le estoy haciendo un favor al tema de no batallar con él? Sí, en definitiva es una comunión. Si yo estoy tan cerca, si hago ciertas cosas, pues finalmente tengo una comunión y no tengo en dónde ser, pues finalmente atacado, ¿sí? Porque no le siento de una u otra forma yo o me genera algún tipo de expectativa creer que me va a pasar algo malo o me va a pasar algo bueno, ¿sí? Entonces, finalmente eso llega a suceder, pero también por el otro lado.
cuando uno empieza a encaminar mucho su vida hacia Dios, finalmente empiezan a ocurrir muchas cosas, ¿sí? En mi punto de vista o en lo vivido, uno se vuelve mucho más sensible a muchos aspectos espirituales, donde yo tiendo a hacer esto y lo uno, pero hay cosas que yo te digo, uy, no, o sea, eso ya son niveles, ¿sí? Hay cosas que yo digo. Entonces, finalmente, ¿por qué? Porque pues estuve tanto del otro lado que ahora poder estar del otro lado, bueno, pues ya uno entiende y conoce y hay cierta sensibilidad por cosas que yo sé que no van a estar bien de mi parte. Las cucarachas. Las cucarachas, por el hecho de que las ignores, se van. Esa carita, ella las detesta. O sea, apenas las mencioné, para los que lo están escuchando en Spotify o en Deezer, de una vez le cambió la cara. Eh, y eso pasa también con el enemigo. El hecho de que tú digas, yo lo ignoro y si no me meto con él, él no se mete conmigo, eso no es cierto. Eso no es cierto, él está ahí y está feliz. La Biblia dice que si tú limpias la casa, pero no la llenas de la palabra de Dios y de las cosas buenas, van a llegar 7 demonios aún peores para Ujú. habitarla. Y lo mismo pasa con el enemigo. Es como una cucaracha. Ella está metida en lo oscuro y tú piensas que no está. Como nunca batallas con ella, como no echas el raid, como no limpias, como no organizas, pero tampoco la ves cuando la luz está prendida. El problema es que está afectando. El problema es que está caminando. El problema es que está en lugares donde tú piensas que no está pasando nada porque en principio no lo ves. Y por eso, digamos, yo quería titular este episodio El Destructor, porque una persona que, digamos, va a destruir un edificio, no coge y coloca la dinamita y lo vuela sin pensar cómo lo va a volar, sino que intenta que su explosión tenga la consecuencia controlada para lo que está su plan. Y a veces había una vez un predicador que decía que el diablo es de las criaturas más pacientes que hay en todo lo creado, porque el diablo puede esperar el tiempo necesario para que cada una de las partes de su plan encajen lo suficiente para dañarte tu vida y llevarte al suicidio, llevarte al divorcio, llevarte a la infidelidad, llevarte a diferentes cosas. Él es paciente. A veces los impacientes somos nosotros, pero él es muy paciente. Él dice, listo, se me sacó de esta, tranquilo, yo voy desarrollando un nuevo plan. Y yo quiero que entonces enfoquemos el tema hacia lo que te comentaba. ¿Será entonces necesario batallar contra él? ¿Será necesario incluir en nuestras oraciones y tú, diablo cochino, te largas de mi vida porque tú no tienes autoridad, porque fuiste vencido en la cruz, porque cada uno de los espíritus que estén dominando mi vida, ¿eso es necesario o será que es necesario nada más? Dios, gracias por este día, gracias por lo que hiciste, yo sé que tú estás en control de mis cosas. ¿Tú crees que es necesario batallar con el enemigo? Ambas partes son importantes porque finalmente a diario vamos a cometer errores, vamos a hacer, y son pequeñas cabidas para, pues, para ese tipo de cosas. De hecho, Las pequeñas zorras que dice la Biblia. entonces finalmente creo que todo es un equilibrio porque tenemos tanto que orar, pero también tenemos que sacar y limpiar nuevamente cosas que posiblemente entraron porque fuimos conscientes o no fuimos conscientes de lo que estábamos haciendo. Total, total. Ahora, el enemigo no es todopoderoso, el enemigo no es omnisciente, no es omnipresente, pero sí tiene un ejército que está dispuesto también a atacar y dañar. Ujú. Y es importante que entendamos que este destructor va a intentar colocar dardos en tu cabeza. Pero, y es que esta era la parte que yo quería que ampliáramos de este episodio. Porque digamos, listo, ya, hablamos del man y sabemos que está derrotado en la cruz y sabemos que está bajo nuestros pies. Y el man no puede controlarte para decir yo voy a coger a este man como un títere y lo voy a poner a hacer y hacer y hacer. Pero el man sí puede botarnos dardos a la mente.
por eso hay un libro de Joyce Meyer sobre ello, pero la Biblia también lo dice, la batalla está en nuestra mente. El libro de Joyce Meyer se llama El campo de batalla de la de la mente. mente. Y realmente ahí es donde se desarrolla la batalla, porque el enemigo nos manda un dardo sobre una situación. Y nosotros estamos obligados a hacer lo que él diga, porque la Biblia, o sea, habrá gente que nos cuestione y diga, pero es que su misma Biblia dice que ahora él es el príncipe del mundo porque ustedes le dieron la autoridad desde el pecado original. Entonces yo te pregunto, cada cosa que él me manda a mi cabeza, yo estoy obligado a hacerlo. O sea, yo tengo que ir a meterme con viejas, a andar borracho, andar fumando, metiendo drogas. Y no, es que es culpa del diablo. Como ese meme que yo te mostré alguna vez que la abuelita decía, esa música es del diablo y sale el diablo en la escena y le quita los CDs al niño porque es que la música era de él. Mm. Eh, Estamos obligados a cumplir todo lo que él diga porque pues como él es el que nos está colocando la idea. No, finalmente ayer lo hablábamos y cada uno debe tener una convicción del por qué hace las cosas y si es consciente de hacerlas y escucha o no la voz del sí o no. O sea, cada uno de nosotros es consciente de tomar decisiones, de saber qué hacer con eso, de a dónde puede ir, de qué lugares frecuentar y finalmente tomar decisiones y asumir también consecuencias de las decisiones, porque yo no puedo tampoco estar culpando que todo lo malo pues es culpa de Del diablo. del diablo porque también todo lo que pasa, entonces no, eso fue, no, hay muchas cosas en las cuales obviamente se siembran ideas y demás, pero finalmente quien toma la decisión y tiene que cargar con la consecuencia de lo que Ajá. hizo, pues vamos a ser nosotros, generaciones, familias, bueno, lo que sea que se haya hecho. Entonces yo pienso que también es importante el tema de tener en cuenta que no todo pues es obra de él, tampoco es así, pero finalmente sí somos nosotros quienes tomamos las decisiones. Total, y es que hay diferentes, digamos, enemigos del cristiano, si lo queremos llamar así. Y sí, el diablo es uno de ellos, pero también lo es el mundo, lo que nosotros concebimos como el mundo. Y no me refiero al mundo como usted es mi enemigo, sino al mundo me refiero como a ese conjunto de costumbres y aprobaciones que la mayoría de la sociedad hace que son contrarias a sus principios y valores. Y muchas veces uno cede a Ujú. eso y el enemigo no está interviniendo ahí. Muchas veces es usted mismo el que quiere y anhela esos deseos, ni siquiera el enemigo se los está poniendo en la cabeza, sino que usted lleva acostumbrándose a su vida, a comportarse de una forma, tanto que usted mismo es el que va y se mete allá de cabeza. El mismo enemigo le dice, a mí no me eche la culpa de esa vaina, ese fue usted solito. Usted Ujú. mismo fue el que se fue a buscar allá. Me ha gustado mucho el ejemplo que muestran sobre el tema de lo que fue David, porque David dice la palabra de Dios que fue un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios, pero también son decisiones. Entonces, ese ejemplo donde David, dice la Biblia, en vez de estar en la época en la que los reyes iban a la guerra, en vez de estar con su ejército allá, el man se levantó tarde, se asomó en el balcón y vio a esta vieja Mm. bañándose y después la manda a llamar, se acuesta con ella. Cuando llega el esposo de batalla, porque el esposo sí estaba batallando, trata de hacer que el esposo se acueste con ella para que la infidelidad sea oculta, pero él dice que no, que porque él tiene que consagrarse. Y entonces David después lo que hace es mandarlo al frente de la batalla para que lo maten y poderse quedar con la esposa. Démonos cuenta que todos estos fueron decisiones de David. Cada una de ellas fueron decisiones de David. Cada una de ellas fueron etapas en las que David pudo haberse detenido. Y después, a través del profeta, es que es llamado a justicia a través de Dios. Pero entonces, yo quiero que veamos que no siempre es el enemigo el que está ahí. A veces nosotros mismos somos los que nos estamos colocando el traspié y es muy fácil echarle la culpa a un ser que no estamos viendo. Desde el lado de vista de Dios o desde el lado de vista del enemigo. Nosotros no los vamos a invitar a que ustedes desconozcan que el enemigo existe, pero tampoco le den un poder que él no tiene. Ustedes son dueños de su vida, de su futuro, de sus planes, de sus proyectos
y las consecuencias que cada uno, como tú estabas diciendo, las consecuencias que cada uno de ellos traiga sobre sus vidas. Entonces es muy importante que entendamos que el camino que ustedes escojan dependerá siempre de la batalla que ustedes tengan en su mente con el destructor. Más ese destructor ya ha sido vencido en la cruz y ustedes simplemente tienen que tomar la autoridad para poderlo derrotar. Este episodio estuvo bastante cargado, ya súper bíblico, pero me parece muy chévere porque volvemos a la raíz y era algo importante hablar, ¿no te parece? Sí, es interesante porque a veces es un tema que se vuelve un poco tabú, como de que las personas creyentes no deberían de estar dedicándole tiempo a hablar del otro lado. Claro. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho. Ya nos vemos o nos escuchamos ya nuevamente en nuestros horarios habituales dentro de 8 días para nuestro siguiente episodio que va a hablar de la segunda etapa de esta parte y es el tema de ser libres. Cuídense mucho. Chao.